Well, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome, everyone. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Soy Lisa Moon, presidenta y directora de la Global Food Banking Network. Eh, Muy complacida de que se unan a nosotros en otra sesión del Instituto del Liderazgo. Es una serie de conversaciones que vamos a tener este año en la red y en la comunidad de la seguridad alimentaria para enfrentar los retos o conversar sobre los retos que enfrentamos en el mundo de hoy. Tenemos el gran honor de tener hoy al doctor Martín Burt, que va a hablar de las oportunidades para aliviar la pobreza a través de los bancos de alimentos. El doctor Burt es un emprendedor social, ha desarrollado innovaciones que actualmente están implementando en 5 continentes, fundador y CEO de la Fundación Paraguaya, una organización dedicada al desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo la nombró en el 2018, trabaja en el Foro Económico Mundial, también es miembro del Consejo de Directores de la Global Food Banking Network. El doctor Bird tiene un abordaje muy innovador para el alivio de la pobreza. Nosotros en el Global Food Banking Network nos ha ayudado mucho en nuestro trabajo y lo vemos trabajando en el terreno. Antes de pasarle la palabra al doctor Bird, quiero hablar de algunas cuestiones administrativas o técnicas. Primero, asegúrense de seleccionar su idioma utilizando el globo de interpretación al pie de la pantalla. Pueden seleccionar inglés o español. Después de escuchar a nuestro disertante, vamos a responder a preguntas de la audiencia. Por favor, presenten sus preguntas a través de la casilla de preguntas y respuestas. QIA al pie de la pantalla. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Por favor, sepan que la sesión se va a grabar y vamos a tener un récord, una grabación disponible en el sitio web. Tendremos la grabación, así como las diapositivas que presenta el doctor Bird. Quiero darle la palabra al doctor Bird, sé que tiene una presentación de diapositivas que va a compartir con nosotros. Muy entusiasmada esperando sus comentarios. Hola Lisa, muchas gracias por invitarme. Muy contento estoy de estar con este grupo increíble de personas. Voy a compartir mi pantalla y luego puedo pasarles mi presentación en PowerPoint y con suerte nos podemos pasar la mayor parte del tiempo el día de hoy respondiendo las preguntas porque me interesa mucho trabajar con los bancos de alimentos, no solamente en Latinoamérica, sino también África, Asia, Estados Unidos y Europa. Y estoy seguro que podemos encontrar nuevas maneras de trabajar con los bancos de alimentos en estos momentos, ahora que estamos enfrentando una crisis humanitaria como la que no hemos encontrado nunca antes. Yo sé que aquí en Paraguay la situación es muy mala, no se me ocurre ninguna otra palabra. Los hogares están sufriendo, las familias están sufriendo. Voy a compartir mi pantalla contigo y con el resto del grupo y a ver si podemos avanzar. Okay. Looks great, Martín. Thank you. Okay. Se ve muy bien, Martín, gracias. Fantástico. Entonces, gracias nuevamente, Lisa. Gracias a la Global Food Banking Network, Food Bank Network, y gracias a todos los que participan en este Instituto de Liderazgo. Básicamente lo que enfrentamos aquí es un enorme, increíble crecimiento de los bancos de alimentos en todo el mundo. Estamos ahora alcanzando ya a casi 17 millones de personas. Hay casi 1.000 bancos de alimentos en nuestra red. Estamos distribuyendo 1.400 millones de kilogramos de alimentos y productos de supermercado. Tenemos 191.000 voluntarios. El 52% de las personas atendidas son niños y estamos ahora en 44 países. Esto es una buena noticia al tiempo que es una mala noticia. La buena noticia es que los bancos de alimentos están respondiendo al desafío, enfrentando el desafío. La mala noticia es que tenemos tantas familias necesitadas. Ahora, ¿por qué tenemos cada vez más y más beneficiarios? Y la pregunta aquí ¿es la falta de alimentos el problema?
o esto es simplemente un síntoma y la verdadera enfermedad, entre comillas, es algo más. Aquí en Paraguay estamos trabajando con el Banco de Alimentos local y estamos experimentando, haciendo entrevistas, trabajando con las familias que vienen al Banco de Alimentos y hemos encontrado que, por supuesto, la pobreza es multidimensional. Tenemos familias que no tienen agua corriente, tenemos familias que no tienen una higiene adecuada, no tienen baños, familias también que tienen problemas de salud. Hay todo tipo de problemas que afectan a estas familias que asisten a nuestros bancos de alimentos. Entonces, hemos desarrollado un tablero de control para permitirle a las familias que se hagan un autodiagnóstico cuando vienen al banco de alimentos o cuando le llevamos los alimentos a sus hogares. Les hemos pedido y les pedimos a la familia que respondan a una simple encuesta para ver cómo están. Y quiero repasar estos indicadores. Esta encuesta tarda, este cuestionario tarda unos 20 a 30 minutos en responderse, pero vamos a ver, esta es la encuesta que responden las familias. Por ejemplo, ¿tenemos ingresos suficientes o nuestros ingresos mensuales no varían? No tenemos acceso a crédito, a préstamo, tenemos ahorros, tenemos varios ingresos, tenemos identificación, tenemos agua corriente o hay un puesto de salud cerca, tenemos buena nutrición, tenemos buena higiene, tenemos dentaduras saludables, la visión es saludable, estamos vacunados, eliminamos la basura de la manera correcta o vivimos en un entorno saludable, tenemos seguros, tenemos un hogar seguro, tenemos un baño moderno, tenemos electricidad, servicio de electricidad constante, tenemos un refrigerador, otros artefactos eléctricos, tenemos dormitorios separados, tenemos una cocina, tenemos buen transporte, tenemos buenos caminos, tenemos teléfonos, vivimos en un barrio seguro, tenemos suficiente ropa, sabemos leer y escribir, nuestros niños van a la escuela, sabemos cómo ganar dinero, hacemos un presupuesto familiar, tenemos un grupo de amigos, tenemos suministros escolares, estamos informados de las noticias, tenemos tiempo libre, valoramos nuestra cultura, respetamos las diferencias, respetamos los derechos humanos, pertenecemos a grupos de autoayuda, sabemos cómo peticionar a las autoridades, podemos resolver nuestros propios problemas, votamos en las elecciones, tenemos un mapa de vida para la familia, confiamos en nosotros mismos, pensamos en los demás en tomar decisiones, controlamos emociones, no hay violencia en nuestra familia, nos gusta nuestro aspecto, somos emprendedores y sabemos cómo tomar decisiones. Y todo este tablero, este semáforo de la familia, se puede responder muy rápidamente en una tableta. Entonces, hay 3 imágenes o 3 dibujos para cada indicador y el jefe de familia o la jefe de familia mira las 3 imágenes, toca la imagen que corresponde a ella, digo ella porque generalmente es la madre en el hogar, puede poner en amarillo o verde si en cuanto a ese indicador no está en una situación de pobreza, amarillo si está más o menos en una situación, rojo si realmente está en esa situación de pobreza. Es un indicador fácil, permite que los hogares puedan evaluar en qué situación están, por qué están allí. Este es un ejemplo del semáforo, es la encuesta visual que usamos en Paraguay. Por ejemplo, el tener un grifo para agua en la casa significa que está en verde, tienen agua corriente. Si tienen un pozo, es amarillo. Si tienen que traer agua de un sitio alejado, está en rojo. O sea, cada hogar tiene diferentes umbrales. Esta sería una familia típica, pobre paraguaya, pero no son pobres en todos los aspectos. Esta familia a lo mejor podría estar en amarillo en cuanto a ingresos,
rojo en ahorros familiares, verde en cuanto a comida nutritiva, amarillo en cuanto a disponibilidad de baños. Y esto le permite a la familia estar al tanto de su situación y hacer un plan familiar para superar la pobreza. En este caso en particular, esta familia con todos los rojos y amarillos en su semáforo, identificaron como prioridades los ahorros familiares, la generación de ingresos, obtener documentos de identificación o encontrar más fuentes de ingresos y vacunarse. Y por supuesto, el Banco de Alimentos o la organización nunca va a tener todas las soluciones, pero hay organizaciones en todas las comunidades del mundo que pueden ayudar. O sea, que hay gente en Nigeria y en Brasil que, por ejemplo, necesitan sillas de ruedas, pueden conseguir sillas de ruedas. Eso es una cuestión de que las familias estén conscientes de sus necesidades, que determinen sus prioridades y que luego tengan acceso a los recursos ya disponibles en la comunidad, pero que a lo mejor no conocen. También estamos incorporando a gente joven para que nos ayude. Este es un caso del trabajo de nuestra asociada en Tanzania. Estamos trabajando con estudiantes para que entrevisten a sus propios padres. Sirve como herramienta educativa y al mismo tiempo crea una concientización. Ahora, lo bueno de usar una tableta electrónica es que se puede ver estas referencias, georreferencias. Esta es una villa rural en Paraguay y este es el primer indicador sobre si tenemos suficientes ingresos. Tenemos los que no son pobres en verde, amarillos los que están en el límite, en el umbral, y rojo los que son ultra pobres. Esta es la misma población, pero en cuanto a los presupuestos familiares, las familias que hacen su presupuesto. Así es como funciona esto. Entonces, una organización, en este caso, un banco de alimentos, se une al movimiento, adaptamos el indicador, le quitamos algunos indicadores, le agregamos otros para los bancos de alimentos, por ejemplo, en el país en el que quieren aplicarlo, y una vez que desarrollamos indicadores para un país específico, digamos que es una organización en la República Dominicana o en Uganda o en la India. Esta organización quiere utilizar el semáforo. Adaptamos los indicadores a las condiciones locales para que sea muy fácil para los miembros de una familia el responder la encuesta. Las familias responden ellas mismas a la encuesta, elaboran el mapa de vida y ejecutan el plan que está a la izquierda. Y luego la organización, en este caso el Banco de Alimentos, analiza los resultados y elabora soluciones locales o encuentra soluciones locales que a lo mejor no ofrece el banco mismo, pero que existen en la comunidad. Y por supuesto, nadie puede hacer esto solo, por lo cual hemos desarrollado una manera muy fácil de utilizar mentores. Estamos trabajando con ONGs, con emprendedores sociales, con compañías privadas, con gobiernos locales, comunidades, escuelas, y es sorprendente lo fácil que es, gracias a la tecnología, el que las familias lleguen a entender por qué están yendo a los bancos de alimentos, recurriendo a los bancos de alimentos. Ahora, el utilizar un semáforo va un poco en contra de la costumbre porque la mayoría de los gobiernos o instituciones de desarrollo utilizan índices. Los índices los usan los que toman decisiones arriba para utilizar datos, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional combina nutrición, mortandad infantil, años de escolaridad, asistencia a la escuela, combustible para cocinar, higiene, agua, electricidad, activos, y tienen un ranking y un número. Nosotros pensamos que en muchos casos esto es bueno, pero en muchos casos es mejor para las familias tener este panel de control, este dashboard, para poder ponerlo ellos mismos en la pared y entender que
tienen muchos verdes, que tienen algunos amarillos, que tienen algunos rojos, pero todos los indicadores son cosas sobre las que pueden actuar. Así que no hay nada que esté más allá de su alcance. Esto es como nosotros agregamos los tableros de control. Y pueden ver, acá está en español, los indicadores en la comunidad. Así que la primera barra en la parte de arriba dice ingresos. Y esta comunidad, 35% tienen ingresos en amarillo. Acá tenemos los diferentes sectores, pero podemos ver a medida que vamos al agua, la alimentación, y vemos que esta familia que es súper pobre en cuanto a los ingresos, no son súper pobres en cuanto a los alimentos, por ejemplo. Así que cada familia, cada comunidad tiene sus propios desafíos y sus propias bendiciones. También estamos trabajando con las Naciones Unidas para personalizar los objetivos del desarrollo sostenible, para entenderlos a nivel de cada familia. Estos indicadores no indican cero hambre. Eso es lo que los gobiernos quieren lograr, cero hambre. Pero a nivel de cada una de las familias, nosotros comemos alimentos saludables, por ejemplo. Dormimos en recámaras o cuartos separados. Respetamos a los otros. Pensamos en los demás cuando tomamos decisiones. Así que es personal. Y la gente entiende esto muy bien. Y para finalizar, y esta es nuestra red, alrededor de todo el mundo, tenemos socios en Papúa Nueva Guinea, en Arabia Saudita, en Sudáfrica. Estamos trabajando con 10 ciudades en los Estados Unidos, en el Reino Unido también. Así que déjennos saber si ustedes están interesados en trabajar en esto, trabajar con el semáforo. Podemos hacer un programa piloto y eso sería realmente interesante si pudiéramos utilizar nuestros bancos de alimentos para realmente ayudar a las familias a entender por qué están yendo al banco de alimentos. Por supuesto, la primera respuesta es muy fácil, no tienen alimentos o suficientes alimentos, pero a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor la falta de alimentos no es porque no tienen dinero, a lo mejor es por otros factores. Y hemos visto que es muy importante el activar a las familias, el aumentar la conciencia y que estas familias se transformen en actores de su propia historia, que puedan encontrar sus propias soluciones. El motivo, por supuesto, es que la gente se debería graduar de los bancos de alimentos a la larga para poder ayudar a otra gente. Así que vamos a detener la presentación aquí y vamos a ver si hay alguien que tenga alguna pregunta. Será, por supuesto, un placer responder preguntas. Muchísimas gracias, Lisa. Martín, muchísimas gracias por eso. Y realmente es muy emocionante por tener esta conversación el resto de la sesión. Como mencionas, esto es simplemente el punto de entrada, pero trabajando con la comunidad internacional, uno siempre mira la pobreza desde el punto de vista de los ingresos nada más, y esto no es así. Tú has interactuado con familias, has hablado con las familias. ¿Cómo responden las familias a esta clasificación de pobreza como esta única manera de medirlo por los ingresos? Bueno, las familias saben, las familias de bajos ingresos tienen problemas de ingresos, pero no es que no tienen acceso a los ingresos. En algunos casos, la gente no puede controlar las emociones. En otros casos, a lo mejor no hay autobús, transporte. En otros casos, a lo mejor necesito más educación, más capacitación. Y es un beneficio para todos el poder ver un panorama más completo. Hemos estado trabajando con 400 organizaciones en 30 países y los ingresos, cuando nosotros lo miramos al mismo tiempo que el empleo, la salud, la educación, la vivienda, la participación en organizaciones, los ingresos pasan a ser
uno de los puntos menores de todas las cosas que afectan a las familias. Así que lo que hemos visto es que hay dos tipos de encuestas. Hay unas que son extractivas, donde uno extrae la información de las familias, y luego están las encuestas participatorias, en las que la familia realmente se ve expuesta a una tableta como esta y tienen que tocar una de las imágenes. Y luego pasan a la siguiente y dicen, wow, tengo que mejorar las cosas acá. Cuando no tienen identificación, por ejemplo, eso es porque no se han organizado. ¿Por qué no tengo dientes, por ejemplo? ¿Es porque no hay clínica de dentistas en donde vivo o es porque tengo miedo de ir? En Paraguay, no sé en otros países, ¿no? Pero la mayor parte de la gente en Paraguay que tiene problemas dentales es porque tienen miedo de ir al dentista, no porque no haya servicios dentales. Así que, por supuesto, es muy fácil para una familia el desarrollar un panel de control de este tipo. De hecho, esto lo ponemos en la pared, en las casas de la gente, y decimos, bueno, vamos a ver cuáles son los amarillos, cuáles son los rojos, y vamos a tratar de cambiarlos, que se hagan verdes en 1 año, en 2 años, pero todos los indicadores son cosas sobre las que se puede actuar y son objetivos que se pueden lograr. Ok, tenemos acá muchas preguntas. La primera pregunta dice, aparte de la seguridad alimentaria y las preguntas de la pobreza, ¿han notado algún tipo de indicador inesperado que se correlaciona directamente con la asistencia de emergencia con alimentos? ¿Algo más? Sí, autoestima, capacidad de controlar mis propias emociones, la capacidad de trabajar con el barrio, con mi comunidad como grupo, la habilidad social, la inteligencia emocional. Estos son problemas que afectan a los ricos, la gente de la clase media, los pobres. La depresión, por ejemplo. Los pobres, desafortunadamente, en todo el mundo, no tienen permisos de tener problemas de salud mental. Ustedes, yo, podemos sufrir de depresión, podemos ir inmediatamente a un terapeuta, podemos hablar acerca de nuestros problemas, pero alguien que vende algo en la calle, ¿qué van a decir? Bueno, no me puedo levantar de la cama en este momento, no. Así que esto es un abordaje, un enfoque que humaniza tanto las bendiciones, le permite a la gente el darse cuenta de lo que tiene que ser y transformarse en verde. Vemos, ¿esta familia es pobre, por ejemplo? No. Esta familia, entonces, le sirve de aliento ver cuáles son las cosas que tienen en verde, qué es lo que tienen en amarillo, qué es lo que tienen en rojo también. Por supuesto, Ana Karenina Tolstoy diría que todas las familias son parecidas y todas las familias infelices son infelices de maneras parecidas. Pero hay cosas que son únicas para cada familia. Identificamos a la familia. La familia es el grupo de gente que duerme y come en un solo lugar. Y es lo mismo en Chicago, en Nueva Orleans, en Newcastle y en Ciudad del Cabo. Fantástico. Acá tenemos una colega que nos escribe, Yemen, que dice, ¿cuál es la estrategia para mejorar los ingresos? Sí, los ingresos es una de las variables más fáciles. Hemos desarrollado microfranquicias para nuevos negocios, para crear nuevos negocios. Si la persona está ganando $300 y necesitaría $450 para no ser pobres más, hemos desarrollado 10 o 15 negocios, empresas en las que pueden trabajar inmediatamente. Pueden, por ejemplo, hacer suministros de limpieza, les damos un kit de implementos de limpieza, se lo pueden llevar a la casa, lo mezclan con agua, lo pueden vender puerta a puerta. A lo mejor pueden ganar $50 por kit. Y por supuesto pueden ganar mucho más si venden mucho. Así que si no les gusta hacer eso, también tenemos pequeñas empresas de vender aceite para motocicletas, puerta a puerta. O hemos trabajado con una compañía de huevos, por ejemplo, donde nosotros compramos estos huevos al mayorista y ellos los pueden
vender al menudeo, comercio minorista en los pueblos donde viven. Así que tenemos una cantidad de diferentes maneras de ayudar a la gente y duplicar sus ingresos. Tenemos mentores, hacemos cursos de capacitación y, por supuesto, la capacitación es 50% comunicación, cómo comunicarse, cómo llevarse bien con los demás, cómo trabajar en equipo, trabajar en grupo, cómo calcular. El problema en general no es solamente los ingresos, es el presupuesto de la familia. Estábamos trabajando con una familia la semana pasada, no lejos de la capital, y nos dicen, bueno, mi esposo y yo trabajamos como locos toda la semana y durante el fin de semana compramos Coca-Cola y ordenamos pizza para comer. Y cuando comenzamos a mirar entonces el presupuesto, vemos el presupuesto de la familia y vemos que en eso se gastan todo el dinero. Ese es el presupuesto. Así que dejaron de hacer eso y pudieron construirse una nueva recámara. Entonces el presupuesto de la familia es tan importante como el generar nuevos ingresos. Sabemos que eso es cierto, por supuesto. Muchísima gente no sabe a dónde se va el dinero y es porque nadie les enseñó cómo hacer un presupuesto familiar. Es fascinante, sí. Alguien preguntó si esta metodología le puede usar ONGs. ¿Cuál es el rol que ves, por ejemplo, de los bancos de alimentos para utilizar estas mediciones? Sí, definitivamente podemos trabajar con ustedes. De hecho, lo estamos haciendo con un gran equipo de personas en el Banco de Alimentos de Paraguay. Son héroes que han hecho trabajo humanitario en este país en estos meses de marzo, abril, mayo. Wow, nunca he visto gente tan dedicada. O sea, podemos trabajar utilizando esta metodología para evaluar las fortalezas y debilidades en organizaciones y elaborar una estrategia para los bancos de alimentos, para ver si su gobernanza está bien, si sus presupuestos, sus proveedores, todas las partes de un banco de alimentos. Es interesante tener este semáforo o este tablero de control para que la gente pueda ver, bueno, estamos bien con el transporte, pero los depósitos no son seguros o tienen refrigeradores, pero su suministro energético no es constante. Entonces, todos los alimentos en los refrigeradores se pierden. Entonces, este abordaje con este semáforo, esta encuesta, es algo que nos gustaría poder implementar con todas las organizaciones. ¿Tiene datos sobre lo efectiva es esta estrategia para llevar a las familias de rojo a verde? ¿Cómo hacen un seguimiento de estas familias para ver sus situaciones particulares? Sí, generalmente comenzamos con una comunidad. Podría ser, por ejemplo, usuarios, beneficiarios de un banco de alimentos. Aquí estamos trabajando en una villa miseria, un área muy pobre cerca de la capital. Hay 17 despensas de alimentos en esta población. Vamos a trabajar con ellos y tenemos una base, una línea base, para que todos sepan en qué situación estamos y a partir de ahí vamos a implementar el programa. En algunos casos va a ser para generar más ingresos, en otros casos va a ser violencia doméstica, en otros casos mejorar transporte, en otros casos sería tener una letrina que funcione y luego hacemos otra evaluación en un año. Estamos trabajando con más o menos 8 estudiantes de doctorado. Estamos haciendo también un estudio de controlado, randomizado, aleatorio, con grupos de control y de comparación para poder ver. Y hemos visto con diferentes métodos estadísticos que cuando se compara las familias que usan el semáforo comparado con familias que no han usado el semáforo, las familias que han utilizado este semáforo tienen mayores probabilidades de superar la pobreza que las que no. ¿Por qué? Porque están concentrados, enfocados, tienen un plan de acción, recuperan la fe en sí mismos, que es un gran problema de muchas de estas familias que viven en la pobreza. Están desorientadas y no saben por dónde arrancar. Y obviamente nadie sabría dónde comenzar si tenemos 13 semáforos rojos y 12 amarillos, pero si se les puede ayudar a establecer prioridades. Y por supuesto los bancos de alimentos
no tienen la capacidad para encarar todos estos problemas, pero pueden crear una red con otros proveedores de soluciones de la comunidad. Hay personas que ofrecen sillas de ruedas, otros que dan atención dental, otros que trabajan en la violencia doméstica, en muchas comunidades, la mayor parte de las comunidades del mundo. Entonces, el Banco de Alimentos básicamente ayuda a las familias a encontrar estas soluciones de otros proveedores de servicios. Y estos proveedores de servicios, incluyendo los gobiernos, les encanta tener esta información. Por ejemplo, un Ministerio de Salud, ¿cómo podría determinar quién necesita atención dental en una población, a menos que la gente vaya a pedirla? Entonces, esto facilita mucho el trabajo de todos estos proveedores de servicios. Muy buen punto. Ahora, alguien está preguntando, dice si puedes compartir esto con nosotros, ¿de dónde viene la motivación de cambiar esta situación? Estás hablando obviamente de cambios a nivel del hogar, a través de muchas dimensiones, no solamente ingresos, pero ¿de dónde proviene esta motivación? ¿Cómo difiere esto de otras medidas de alivio de la pobreza? Muy buena pregunta. Pensamos que la pobreza es multidimensional. Obviamente hay cosas que son estructurales y hay cosas que son conductuales y hay cosas que son culturales. Y entonces podemos separar estas cosas. Hemos trabajado basándonos en las enseñanzas de Albert Bandura, un psicólogo retirado de la Universidad de Stanford. Bandura dice, bueno, Skinner habló de recompensa y castigo para cambiar la conducta. Bandura dice, cuando la gente cambia, cuando piensa que va a poder cambiar. Habla de agencia, de de eficacia. Teniendo esto en mente, pensamos que para que la gente cambie, tiene que responder sí a dos preguntas. Primero, ¿vale la pena? Segundo, ¿puedo hacerlo? Vale la pena es algo que tiene que ver con motivación. Puedo hacerlo, tiene que ver con destrezas, habilidades. Es una combinación de motivación personal, hacer algo que no es divertido, destrezas personales, o sea, superar mis propias limitaciones, pero eso no es suficiente. Hay que trabajar con grupos, grupos de apoyo y presión de pares. Y eso tampoco es suficiente. Hay que trabajar también con incentivos y con cambios físicos en el entorno. Entonces tenemos una teoría de cambio, una metodología que funciona, que hemos probado en México, en la India, en Argentina, en Sudáfrica y en Tanzania. Entonces, básicamente, o sea, depende del indicador. Uno puede estar motivado para arreglarse la dentadura, pero no estar motivado para cambiar sus hábitos de alimentación. O sea, depende de cada familia y depende del indicador. Y algunos indicadores son más fáciles que otros para algunas familias y lo contrario se aplica a la familia vecina. Pero la tecnología es la clave aquí. La tecnología permite que las familias y las organizaciones que trabajan con las familias que puedan administrar esto de manera digital y no en expedientes en papel. En papel, ¿cómo vamos a manejar 500 familias? Pero en una tableta, muy fácilmente, con un mapa digital, se puede administrar, gestionar estos datos. Pero lo más importante, que la familia está en control de sus verdes, amarillos y rojos. Martín, ¿cómo adaptas un programa como este a un país como Estados Unidos o el Reino Unido? Porque, por ejemplo, la mayoría de los hogares tienen agua corriente, a lo mejor no todos, pero bueno, ¿cómo adaptarías esto dependiendo del nivel de vida global? Es muy fácil. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos trabajando con el Ejército de Salvación, Orange Healthy en Orange, California. Trabajamos con la gente sin techo, gente sin vivienda. Trabajamos con trabajadores sociales que trabajan con la gente sin techo para que se vea, bueno, qué es lo que significa el amarillo, el verde, el rojo para una persona en esa situación, sin techo. Algunos indicadores son los mismos, bueno, ahorros familiares, o sea, tenemos ahorros familiares, cuando hay una oportunidad, una emergencia, podemos tener acceso a esos ahorros. Bueno, verde
tenemos algún ahorro, pero a veces sí, a veces no. Amarillo. Rojo, nunca tenemos un ahorro. Cuando hay oportunidades o crisis, estamos mal. Ese indicador, de paso, digamos, funciona en todos lados, pero hay otros indicadores relacionados con Los Ángeles, por ejemplo. En Nueva Orleans estamos trabajando con una gran organización que trabaja con jóvenes negros excarcelarios que han estado en la cárcel. Que estudia, bueno, qué es lo que significa no ser pobre en Nueva Orleans. Y se sabe, en todos los países se sabe qué es lo que significa no estar muy bien y qué es lo que significa estar en malísima situación. Tenemos equipos de expertos, podemos trabajar con la organización de Yemen. La mayor parte de los indicadores son los mismos. Estoy seguro que hay aspectos singulares de cada cultura y, por supuesto, los dibujos, el idioma, el lenguaje, tiene que ser fácil, accesible para que que cualquier persona pueda mirar estas tres imágenes y decir, bueno, en este caso en particular yo estoy aquí. Tiene que ser intuitivo y hemos podido hacerlo. En algunos casos utilizan dibujos en blanco y negro, como en Inglaterra, no sé por qué. En Paraguay usan caricaturas con múltiples colores. En Armenia utilizan fotografías del Internet. Pero hay una definición armenia, una definición turca de lo que significa no ser pobre. Y la gente la conoce. Entonces, la tecnología hoy en día, como dije, nos permite hacer algo que era impensable. Imagínense, comenzamos esto con planes nacionales e internacionales, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, tenemos planes nacionales, planes internacionales. Ahora podemos tener estrategias municipales, estrategias familiares. Esto es una personalización. Toda familia en el mundo tiene una página de Facebook. Bueno, ¿por qué no tiene todas las familias del mundo una página del Banco de Alimentos? Su propia página con que diga sus necesidades, que tienen seguridad alimentaria, que comen alimentos nutritivos, algo que responda a sus necesidades, sus problemas. Alguien estaba preguntando si estás trabajando directamente con la familia, si muchos de los proveedores de servicios lo hacen. ¿Cuál es el periodo de tiempo que, digamos, una familia trabaja con el programa, con apoyo intensivo para mejorar, pasar los rojos y amarillos a verde y alguna vez los consideran, digamos, como graduados ya? Bueno, sí, depende de los indicadores. Hay algunas familias que lo adoptan muy rápidamente. Hay familias que están en negación y que dicen, nunca voy a superar esto. Pero trabajamos en grupos, entonces se trabaja en grupos y es increíble, Lisa. La gente comparte esta información. Cuando tú y yo hacemos encuestas extractivas, esa información es secreta y sagrada. Pero si tú haces tu propio semáforo, puedes compartirlo con quien quieras. Y de hecho, a la gente le encanta compartir su progreso, sus adelantos. Tenemos competencia, saber quién sale de la pobreza primero. Tenemos una competencia que se llama mi cocina, mi baño, mi orgullo. Otra competencia, me veo bien, me siento bien, eso es para bajar de peso. Otra competencias, tengo una hermosa sonrisa y se insta a la gente a encontrar a alguien en su familia o en su barrio que tenga una muy mala dentadura para que se haga una fotografía, una selfie, y tienen los 6 meses para mejorar sus dentaduras. Se toman otra fotografía, otra selfie, la ponen en Facebook y el que consigue más likes, más me gusta, gana. No sé por qué, pero a la gente le encanta. Como estas propagandas en televisión, comerciales en televisión en Estados Unidos, donde la gente muestra su fotografía. Pesaba tantas libras, mírenme a mí, ahora. A la gente le encanta que otra gente note cómo están mejorando. Por eso es que muestran su televisor o porque mucha gente
ve su motocicleta, su carro, su baño, no lo ven, no tienen necesidad de mostrarlo, de ser orgullosos. Por eso tenemos esta competencia. De hecho, es algo que tenemos en China. Tenemos muchas casas muy bonitas en las poblaciones, pero uno entra y ve algunos de los baños y dice, wow, ¿de dónde salió esto? Fascinante. Tenemos otra pregunta. Una vez que la familia ha completado su encuesta, el semáforo, ¿cómo aprenden, cómo se los expone a buenos métodos para mejorar un área específica? En cada país, cada organización tenemos un catálogo de mejores prácticas, de mejores estrategias. ¿Qué es lo que funciona? Digamos que estamos trabajando en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que funciona en la Ciudad de México para generar ingresos? ¿O cuál es el mejor sitio para que una familia ahorre? ¿O cuáles son las mejores maneras de formar un grupo de autoayuda? Hay una manera mexicana de hacer las cosas y, por supuesto, hay que trabajar con mexicanos para hacer esto. Pero los bancos de alimentos están en el mejor de ambos mundos, porque trabajan con los más pobres de los pobres, pero muchas veces entre sus proveedores tienen las compañías más ricas, más poderosas. Entonces, pueden facilitar cosas como estas. Hemos visto compañías que apoyan a los bancos de alimentos y que les encanta esta idea de promover esta graduación. Si no es en todo, por lo menos en algunas cosas. Pero lo que no queremos es que una familia sienta que son un caso perdido. No tengo ninguna posibilidad de redención, nunca lo voy a lograr. Esto generalmente es desorientación, depresión. Tenemos que lograr que las familias digan, bueno, este año comenzamos a trabajar mucho en agricultura urbana en Paraguay, con kits o equipos para jardines de vegetales, para huertos, para que las familias lo hagan. Y es fantástico. Bueno, nunca se me había ocurrido a mí hacer esto. Ahora tengo mis tomates, cebollas, pimientos, lechuga. La gente le gusta que les presenten un desafío. Estamos trabajando con tribus indígenas también, con familias que tienen una cultura muy fuerte y bueno, si los encaramos bien, responden bien. O sea, nadie quiere ir al banco de alimentos si pueden tener alimentos en su jardín o en su casa o suficiente dinero. Esta es una oportunidad para nosotros, los que trabajamos con bancos de alimentos, para que aprovechemos nuestra situación privilegiada, que las familias nos permiten contactarlos, las familias nos permiten que les demos la mano, que les sirvamos un plato. Esto es un acto de confianza. Tenemos que respetar eso. Y por supuesto, a muchos de ellos les encantaría sentarse con un mentor, un trabajador social o lo que llamamos extensionista familiar, extensión familiar. Y les decimos, bueno, ¿quieres sentarte por 5 minutos y ayudarnos con esto? Y dicen, sí, está bien. ¿Y quién no quiere tener su propio semáforo para llevarse a su casa? Comenzamos generalmente con una tableta, pero le damos a la familia, a cada uno, utilizamos calcomanías, stickers, para que ellos puedan poner su sticker amarillo, rojo o verde y les gusta mucho. Entonces, ¿qué es lo que define la meta, la línea de llegada? Esto es algo que siempre está evolucionando, ¿verdad? Sí, bueno, a cierto nivel, sí. Siempre está evolucionando. Cada uno de los países tiene su propio umbral. En nuestro caso, las familias pobres gradúan en lo que se supone que son como si fuera clase media. A lo mejor tienen problemas con los alimentos, pero una vez que solucionamos el problema de los baños y los alimentos y del transporte, después tenemos otros problemas que surgen. Por ejemplo, cómo enviar a los niños a la universidad, transporte, cómo pagar el autobús. Chile, por ejemplo, es un país fantástico que ha progresado muchísimo. Brasil también, muchísimo progreso en muchas áreas, pero ahora la sociedad ha creado nuevas necesidades. Entonces, a lo mejor esto es el camino hacia el futuro, pero deberíamos poder ayudar a las familias a superar la inseguridad alimentaria. Ese es el tema. Y lo interesante del semáforo es que la inseguridad alimentaria no es solamente por falta de alimentos. Hay otros
otros temas colaterales, problemas que la familia a lo mejor no ha tomado en consideración. Pero una vez que se despiertan, que hacen la conexión en su cabeza y dicen, sí, puedo hacer esto, lo puedo solucionar. Entonces les mostramos estas viñetas positivas. A lo mejor hay gente que antes no podía solucionar esto, pero ahora sí pueden. Gente que vive en el mismo lugar. Hay historias de éxito en todas partes del mundo. Tenemos un colega de Texas que hace servicios de consultoría para mejorar la nutrición, eliminar el desperdicio de alimentos y están experimentando, se están asociando con proveedores de servicios médicos, integrando servicios de salud, todo lo que tiene que ver con dieta, enfermedades crónicas y dar alimentos a las familias. ¿Han visto este tipo de colaboración en alguna otra parte del mundo? ¿Y qué aspecto tiene eso? ¿Qué impacto tiene eso? Sí, normalmente los bancos de alimentos, acá en Paraguay, el Banco de Alimentos está interesado en asegurarse que la familia entiende lo que están haciendo, qué es lo que están comiendo, hablamos de la nutrición, pero lo que vemos es mucha fragmentación y tenemos que superar esto. Hay tanta fragmentación. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de fuera de los bancos de alimentos. Tenemos un niño que tiene parásitos, que vamos de un pueblito rural al puesto de la clínica. Ahí le dan medicación antiparasitaria, vuelven a su casa y se lo vuelven a agarrar. ¿Por qué? Porque nuevamente tienen que usar la letrina, que no es higiénica. Entonces, el Ministerio de Salud no hace baños, eso es el Ministerio de Vivienda. Así que el Ministerio de Viviendas no habla con el Ministerio de Salud y tampoco habla con el Ministerio de Educación. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener una manera integrada de hacer las cosas para hablar de todos los problemas y para poder analizarlo de una misma manera, para encontrar una solución para la familia. No es el Banco de Alimentos, no es una agencia en particular del gobierno. La familia es la unidad. Y tenemos que realmente llevar todo a un nivel manejable. La familia, al final del día, es la que tiene que lograr este color verde en todas las cosas. Por ejemplo, el indicador no es vivo en un desierto alimentario, como dicen en los Estados Unidos. El indicador debe ser, nosotros comemos comida nutritiva. Entonces podemos a lo mejor vivir enfrente de un mercado de agricultores y comer pizzas congeladas en casa a la noche. Así que, ¿cómo personalizamos los resultados de nuestro trabajo? Nosotros ahorramos, nosotros comemos comida nutritiva. No es si hay un banco en el pueblo. Por supuesto, a lo mejor hay 10 bancos, pero nadie está ahorrando. Entonces, hay muchísimos bancos de alimentos que trabajan junto con otros servicios, otro tipo de servicios colaterales. Y este tipo de integración es fácil. Todo el mundo, esta fragmentación es muy fácil. Uno está totalmente desconectado. Entonces hay que conectarse con otros proveedores de servicios que van a estar muy felices de que les enviamos gente con estas necesidades específicas. ¿Qué pasa si uno es el ministro de Vivienda y dice, escuchen, tenemos 138 familias con problemas con letrinas? El Ministerio de Vivienda va a decir, sí, tenemos un kit para las letrinas, pero nunca van a poder penetrar, nunca van a poder averiguar quién es en un determinado lugar que necesita un baño moderno, una letrina. Tenemos un par de preguntas de seguimiento que tienen que ver con esto, Martín, en cuanto a si hay algún lugar en este momento en el que la aplicación del semáforo esté ampliamente diseminada, donde ustedes pueden hacer estas llamadas, decir, bueno, al ministerio o algún proveedor de servicios en particular, decir, bueno, tenemos 138 familias que necesitan esto, podemos colaborar para ir de rojo, amarillo a verde. En muchos lugares, en Sudáfrica, en Inglaterra es otro lugar donde esto se está haciendo, en México se está haciendo, en Ecuador. El gobierno nos ha contactado, el gobierno nos contactó para un problema que tenían con las bananas de comercio justo, fair trade, como se dice, porque había un impuesto, se cobra para que algo se considere fair trade, para la exportación, por ejemplo, del producto.
Entonces dijeron, sí, las bananas son de comercio justo, son bananas fair trade, pero los agricultores, la gente que cosecha las bananas siguen siendo muy pobres. Esto no garantiza nada más que un mejor precio. Entonces, si la familia no está a cargo de sus propias finanzas, de su propio problema, ese dinero adicional que a lo mejor reciben por el producto no va necesariamente o no se traduce en algo que le da bienestar a la familia. Así que comenzamos con las bananas, vamos a hacer cocoa, vamos a hacer café. Estamos hablando con Nestlé en Colombia, por ejemplo, y en Ecuador también, para trabajar con ellos, para hablar con los agricultores de café. Las jóvenes ahora no quieren ser como sus papás en las plantaciones de café, por ejemplo. Hay un problema que existe ahí. Así que hay muchísimos lugares y los podemos poner en contacto dependiendo. Les mostré un mapa en la última presentación de dónde estamos ahora. Pero estamos buscando socios, estamos buscando gente que le gustaría ayudarnos a desarrollar esto más, a cambiar los indicadores, adaptar los indicadores. Así que sí, definitivamente sería fantástico. Tenemos este banco de alimentos en Yemen, que hablamos antes. Estamos desarrollando indicadores en Arabia Saudita, así que hay muchísimas cosas que están relacionadas. Cada país es distinto y es único. Hay países o regiones donde decimos que esto se va a lograr a una escala que va a ser transformativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un actor del sistema, por ejemplo, una agencia del gobierno, un empleador enorme o un líder comunitario. ¿Cómo hacen ustedes para que este análisis a nivel del hogar se pueda realizar a un nivel más masivo? Es muy difícil, es muy difícil. Estamos hablando con el Banco Mundial, por ejemplo, y les preguntamos, ¿por qué consideran la pobreza simplemente como falta de ingresos? Ustedes saben que es mucho más que esto. Por supuesto saben esto. Entonces decimos, ¿por qué usan esto nada más? Y dijeron, porque no tenemos los datos. No tenemos datos que podamos usar. Así que las organizaciones internacionales tienen esta necesidad de tener datos comparativos. Y esta falta de datos comparativos realmente distorsiona la definición de la pobreza. Y probablemente yo puedo entender por qué, entiendo por qué lo hacían de esta manera en los 80s o en los 90s, pero hoy día, en que todas las familias tienen una página de Facebook, en que la tecnología está disponible y uno simplemente tiene que ser creativo. Hablamos con el Vaticano, hablamos con el Papa, les explicamos, bueno, vamos a hablar de las diferentes parroquias y qué hacer con la pobreza en las parroquias. Estamos hablando con las compañías en el Foro Económico Mundial. Les dijimos, escuchen, el capitalismo, para que funcione, involucra a los trabajadores y a sus familias también. No se puede sacar a los trabajadores de la pobreza sin sacar a las familias también. Así que estamos luchando. Nos queda muchísimo trabajo por hacer, porque la gente piensa que esto es demasiado complicado y de hecho se ve complicado, pero no es tan complicado, porque uno tiene que darle el protagonismo a la cabeza de la familia. Y esta es la mejor persona para predecir si la familia va a seguir siendo pobre o no. La mamá es el mejor factor de predicción de si la hija se va a graduar de la universidad o si los niños se van a lavar los dientes. La mamá es la líder, al menos en nuestra cultura. Así que necesitamos realmente preguntarle a la gente, ¿cómo se siente? Dígame, ¿dónde le duele? Y antes, como les mencioné, era imposible hacer esto, imposible. ¿Cómo iba uno a ir a un pueblo, una ciudad y hablar con todo el mundo? Con 20 minutos por persona, con un trabajador social a cargo de 200 familias. Uno puede ir en este momento a todo el país. Un trabajador social por cada 200 familias. Martín, nos estamos acercando al final, pero para concluir quería preguntarte con los terribles problemas económicos y sociales que ha causado la epidemia de COVID-19. Hay mucha discusión sobre cómo deberían responder los gobiernos y mucha discusión sobre protección social. Entonces, quiero hacerte esta pregunta.
Lo que tiene de tan poderoso este método es que realmente se involucra al hogar y cada hogar, cada familia te dice lo que necesitan. Entonces, ¿qué le dirías a los actores a nivel nacional sobre cómo podemos avanzar post-COVID-19 y facultar a la gente, a las familias, para que cambien sus futuros en vez de ser prescriptivos? Bueno, exactamente. Los gobiernos tienen sistemas de protección social y piensan que si todas las instituciones funcionan, ya está. Y no es así, porque la gente son seres humanos, las familias son familias y generalmente cuando no escuchan a la gente y persiste la pobreza, le acusan a la gente, ya son estúpidos, tenemos un curso de capacitación y nadie se presenta. Bueno, ¿qué tipo de curso de capacitación fue ese? Entonces, creo que tenemos que promover la participación y la adaptación, hacerlo a medida de las familias. Esto tiene que estar adaptado a cada familia. Y no es una utopía loca, es difícil para la gente. O sea, a los gobiernos les gusta proveer servicios, pero no saben cómo escuchar. Y estamos tratando de mostrarles que es fácil escuchar y que los bancos de alimentos que trabajan con organizaciones a nivel de las villas de emergencia, etcétera, saben cómo escuchar. Los bancos de alimentos, yo creo, están en una posición muy privilegiada como para informar a los gobiernos, decirles, bueno, aquí es donde la gente está padeciendo. Nosotros les damos comida, pero no tienen lentes en esto, y no es que todos tienen una visión 20/20, no tienen lentes, no tienen anteojos. Entonces, hay muchos motivos, muchas causas de la pobreza que son invisibles aún para la persona afectada. O sea, yo voy a reuniones en estas poblaciones todo el tiempo. Por supuesto, estoy acostumbrado a eso. Cuando veo que nadie tiene lentes, por ejemplo, digo, bueno, tenemos una situación grave. La gente no lee, no tenemos que hacer la capacitación de otra manera. Pero quiero agradecerte, Lisa, por esta oportunidad de trabajar contigo, con el gran equipo de la Global Food Banking Network. Quiero agradecerle a toda la gente que está participando en este Instituto de Liderazgo Virtual y tienen mi información de contacto. Por favor, escríbame. Me encantaría colaborar con ustedes, aprender de ustedes y a lo mejor podemos tener una llamada en Zoom y podemos progresar. Y esperemos que esta crisis sea una oportunidad para cambiar la manera en la que estamos haciendo las cosas. Si no aprovechamos esta crisis, realmente estamos perdiéndonos una oportunidad. Quiero felicitarte por este esfuerzo, Lisa. Las felicitaciones son para ti, Martín. Quiero agradecerte muchísimo por tomarte el tiempo para participar hoy, por esta conversación tan rica. Quiero agradecerles también a todos ustedes por contribuir con sus preguntas, por asistir. Había algunas preguntas sobre dónde se está implementando este semáforo. Vamos a contactar al señor Bert, le vamos a comunicar, doctor Bert. Y para concluir, quiero agradecerle a General Mills, a HEB, Brambles, Cargill, otras fundaciones, Gridion, todos los auspiciantes. Esta sesión está grabada, las diapositivas están disponibles en nuestro sitio de internet. Por favor, compártanos, divúlguenos. Gracias a todos ustedes por sus esfuerzos, los esfuerzos que realizan sus comunidades. Que tengan un muy buen día.